Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes. Bienvenidos a la clase número 10 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictados, o ese curso dictado por la Academia Internacional de Talimul Corán. Hoy vamos a seguir con el capítulo número 2, que es el capítulo Al-Baqara, la vaca, y hoy empezamos con el cuarto subcapítulo, con el cuarto Rukú. Y vamos a analizar tres versículos, los versículos número 31, 32 y 33. Y empecemos con, como siempre, con las palabras de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. La traducción es: y cuando tu Señor dijo a los ángeles, estoy a punto de designar un vicario en la tierra, dijeron, ¿vas a situar en ella a quien cree el desorden y derrame la sangre? Y nosotros te glorificamos con tus alabanzas y exaltamos tu santidad. Él, es decir, Dios, respondió, yo sé lo que vosotros no sabéis. Hacemos ahora la traducción literal, palabra por palabra. Wa'id, wa y id, cuando. Y como ya acá también lo aclaré y también vimos algunas veces, ida es cuando se usa cuando para una referencia al futuro en el presente, y id, como en ese contexto, se usa cuando en términos del pasado. Y cuando, qala, él dijo. ¿Sí? Qala, él dijo, qaulun es un dicho. Y muchas veces usamos en árabe, cuando nosotros en español usamos decirle a alguien algo, y usamos el pronombre indirecto de le, ¿sí? Decirle. En ese contexto en árabe se usa con qala, con decir luego el pronombre li. Por ejemplo, él dijo o le dijo a él algo, entonces qala li, que sería literalmente decir para, porque li significa literalmente para, pero en ese contexto cuando viene esa preposición con el verbo qala, tiene el contexto de decirle algo. Entonces acá tenemos ya qala, él dijo, y la li viene acá, porque luego la siguiente palabra es el sujeto, luego viene el objeto. ¿Quién dijo a quién? Y acá viene la li. Es decir, que él dijo eso para, y luego viene la palabra. Rabbuka es tu Señor. Rabbuka, tu Señor. Y Rabbu, tu Señor, ka, tú. ¿Sí? Rabbu, Señor, ka, tú. Y Rabbun es Señor o Dios. Y ka es el nombre posesivo para vos, es decir, tú. ¿Sí? Tu nombre, ismuka. Tu Señor, tu Dios, Rabbuka. ¿Sí? Y lil malaikati, a los ángeles. A los ángeles. Li acá es esa la preposición, y malaikati, ¿sí? Al malaikati es a los ángeles, es plural, y un ángel en árabe es malakun. ¿Sí? Por ejemplo, el ángel de la muerte es malakul maut, ¿sí? O un ángel, malakun, y luego, por ejemplo, Jibril, ¿sí? El nombre del ángel. Pero los ángeles en plural es malaikatun. Y luego, inni, ciertamente yo. Inni en realidad es una combinación de dos palabras, inna, ciertamente, y luego la terminación de la ya con sukun, que se usa para la terminación del pronombre posesivo de yo, es decir, mi. Como poner mi nombre en árabe es ismi. Mi familia, ahli.
En árabe, la regla es cuando viene la preposición o la palabra ciertamente, y uno quiere decir para hacer hincapié ciertamente yo, nosotros en español usamos yo como su forma personal, pero en árabe se usa en el mismo contexto, pero la forma posesiva, que sería en español, si lo queremos traducir literalmente, ciertamente mí, pero en el contexto ciertamente yo, ¿sí? Entonces, inni, ciertamente yo, ja'ilun, ja'ilun procede de la palabra ja'ala, que significa él hizo algo, entonces ja'ilun, él o la persona que hace. Si ja'ilun, la persona, en ese contexto, él que hace algo. Fil ardi, en la tierra. Fi, la preposición al ardi, la tierra. Khalifatan, un vicario, un sucedor. Khalifatan, que también muchas se usa en español, incluso la palabra un jalifa, ¿sí? Y esa es esa palabra jalifa, que literalmente es un vicario, un representante, un sucedor. Que sería acá sí, sería un sucesor. Y luego jalafa, él sucedió. Jalafa literalmente significa él sucedió, y jalifa es un sucesor. Qalu, ellos dijeron. Ellos respondieron. Qala, él dijo. Qaulun, dicho. Y qalu es plural. Ellos dijeron. Ataj'alu, ¿acaso haces? A es la pregunta para acaso. ¿Sí? ¿Acaso es así? Entonces a, ¿sí? ¿Acaso? A. Y taj'alu, vos haces. Entonces, ¿acaso haces? Taj'alu, la misma raíz. Ahora ya vimos pocas palabras antes. La palabra ja'ala, él hizo, y yaj'alu, él hace, y taj'alu, vos haces. Fija, en ella. Fi, la preposición en. Ha, ella, que es el pronombre posesivo para ella. ¿Sí? Que sería en ese contexto su, ¿no? Por ejemplo, una mujer, entonces su. Entonces, en ella, man, ¿quién? ¿Sí? Es el pronombre para quién, man, yufsidu. Yufsidu, él hace desorden. Y eso en ese contexto, o la explicación de la palabra sería fasada, es él hizo desorden, y luego yufsidu es él hace desorden, y fasadun, que también es una palabra muy común en el Corán, que se usa es el desorden, ¿sí? Como un sustantivo. Fija, la repetición, en ella, es decir, en la tierra. Si acá también la ha es una referencia hacia ella, que es la tierra, que en árabe también es una palabra femenina. Y acá también la ha es una referencia hacia la tierra, en ella. Va y yasfiku, el derrame, ¿sí? El derrame, ad-dima'a, la sangre. Dima'a o damun también es sangre. Y hay un dicho muy conocido del profeta Mohammed la paz, donde él dice, por ejemplo, que Satanás corre en la naturaleza, o corre, es parte del cuerpo del ser humano, como corre la sangre. ¿Sí? Es una forma de decir que Satanás no es un ser, una entidad física, sino que como corre la sangre en el cuerpo, asimismo corre Satanás en el cuerpo del ser humano. Es decir, que son nuestras propias pasiones, inclinaciones o malas intenciones o pensamientos. Y en ese dicho el profeta usa o hace la comparación con la sangre en el cuerpo. Dima, la sangre. Wa nahnu, y nosotros. Nahnu es el pronombre personal para nosotros. Wa, y nosotros. Nusabbihu, nosotros glorificamos. Nusabbihu, glorificamos, una palabra muy importante que se usa frecuentemente en la terminología islámica. Sabbaha significa él glorificó. Yusabbihu, él glorifica. Y tasbihun, glorificación. Seguramente como musulmán uno escucha la palabra tasbih, que es la glorificación de Dios. Por ejemplo, después de cada oración se realiza una tasbih, es decir, una glorificación de Dios, de sus atributos,
Por ejemplo, se dice 33 veces Subhanallah, 33 veces Alhamdulillah y 34 veces Allahu Akbar, que son palabras de glorificación de Allah. Bi hamdika. Nosotros te glorificamos, bi con o por, a través. Ka es el pronombre posesivo de vos, no tú. Tu alabanza. ¿Sí? Con o por, a través de tu alabanza. Hamdun, otra palabra muy importante. Hamida significa él alabó. Hamdun, alabanza. Y ka es el pronombre posesivo de tú. ¿Sí? Wa nuqaddisu, wa y nuqaddisu, nosotros exaltamos. Nuqaddisu, nosotros exaltamos. Qaddasa, él exaltó. Yuqaddisu, él exalta en el presente. Y luego tenemos Quddus, que es un atributo de Allah, que significa el santo. Y también usamos, o en el Corán también se usa, Ruhul Qudus, el santo espíritu. Y eso, por un lado, es la referencia hacia, es el título del ángel Gabriel, que es el Santo Espíritu, pero puede también ser, en ese contexto, el Espíritu que acompaña a los creyentes en sus tareas, en su vida cotidiana. Es el nombre del ángel o de ese espíritu, o de ese ser espiritual que acompaña, que nos bendice o que nos facilita en la vida cotidiana en cumplir con la voluntad de Dios. La K, para vos. Li, la preposición para. K es el pronombre posesivo, que sería en ese contexto tú. Por ejemplo, tu casa, beytuka. En árabe es muy común, si nosotros en vez de decir para vos, en árabe, en vez de usar el pronombre personal, se usa con la preposición el pronombre posesivo, que sería literalmente entonces para tú, ¿sí? Para tu casa, para mi casa, en ese contexto. Ese tú es a mí, es acá la K. La K en realidad sería lika, para, y K, el pronombre posesivo de tú. Kala, él dijo, ¿sí? También ya vimos en ese mismo versículo esa palabra, qaulun, dicho, kala, él dijo. Inni, ciertamente yo. También ya vimos esa palabra en el mismo versículo al inicio, ciertamente yo, que es una combinación de dos palabras. A'lamu, yo sé. A'lamu procede de la raíz alima, él supo, él conoció. Ya'lamu, él sabe. Y de ahí, a'lamu, yo sé, yo conozco. Ilmun es el conocimiento. Y alimun es uno de los atributos principales de Dios, que es el omnisciente. A'lamu, yo sé, ma, que, o en ese contexto lo que, la, no, y la siempre usa con verbos en el presente. Ta'lamun, ustedes saben, vosotros conocen. Entonces yo sé lo que ustedes no saben. Es decir, que Dios sabe lo que los ángeles no saben o no pueden anticipar o prever. La misma raíz, ta'lamun, alima, él supo, él conoció, ya'lamu, él sabe, y acá hemos usado a'lamu, yo sé, y acá tenemos ahora ta'lamun, plural, ustedes saben. Entonces acá se trata de una conversación entre Dios, Allah y los ángeles, y obviamente no es un diálogo así literal, sino que en el contexto de un intercambio, ¿sí? Pero obviamente en el contexto espiritual, que cuando Dios decidió nombrar, asignar un profeta en la tierra, que el primer profeta de nuestra humanidad era el profeta Adán, la paz con él, y no era el primer humano, el primer ser humano, sino que el primer profeta. Por eso sucesor, un vicario, una portavoz de Dios en la tierra, y Jalifa también como representante de Dios en la tierra para otros seres humanos. Entonces, cuando Dios eligió el sistema de profetazgo de un representante como mensajero de él, los ángeles expresaron sus dudas, sus inquietudes y dijeron que a través ahora de nombrar, asignar, elegir un profeta, tal vez en el futuro se haría o habría en el futuro desorden en la tierra y matanza entre los seres humanos, porque siempre cuando Dios va a enviar un profeta, no todos lo van a aceptar, sino que algunos van a incluso oponerse a él, van a
a rechazarlo, van a perseguirlo, y ahí van a dividirse las sociedades. Habrá guerras, conflictos, ¿sí? Discordia. Pero los ángeles dijeron que nosotros te glorificamos y confiamos y exaltamos tu santidad. Vos sabes mejor qué hay que hacer y vos sos el omnisciente. Y Dios dice, sí, yo sé lo que ustedes no pueden anticipar, no pueden proveer. Es decir, que es cierto que hay estas desventajas. Lamentablemente, siempre cuando Dios envía a alguien como su portavoz en la tierra para fundar una religión, reformar a la sociedad, pero Dios dice que hay beneficios que ustedes todavía no pueden beneficiar, ¿sí? Que los beneficios son mucho más que esta desventaja, ¿sí? En asignar un profeta, porque si Dios no asigna a nadie como su profeta, la humanidad se quedaría en oscuridad, quedaría en un estado de, de, de oscuridad, de desalojo en su estado moral y espiritual. Luego el siguiente versículo, Dios ahora dice que por qué es tan importante asignar un profeta y enviar un profeta, y dice, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Y Dios enseñó a Adán todos sus nombres y acto seguido puso los objetos de esos nombres ante los ángeles y dijo, decidme sus nombres si sois veraces. Ahora hacemos el versículo, su análisis palabra por palabra. Wa'allama, y él enseñó. Wa y allama, él enseñó. Y procede de la misma raíz como alima, él supo, él conoció. Ilmun, conocimiento. Alimun, también ya vimos hoy en la clase, el omnisciente. Y de la misma raíz procede la palabra allama, que ahora es enseñar. No en el contexto de conocer o saber, sino que ahora transmitir el conocimiento al otro, es decir, enseñar a alguien. Adama, él enseñó a Adama, a Adán, si Adán es el objeto, al asma'a, los nombres. Ismun, un nombre, asma, los nombres. Y los nombres pueden ser los nombres de diferentes objetos, es decir, que Dios enseñó a Adán, al ser humano, al primer profeta representante, los nombres de ciertos objetos. Le enseñó un idioma para la comunicación entre los seres humanos. Por otro lado, asma puede también ser, y en el Corán también se usa la palabra los nombres en el contexto de los atributos de Dios. Él enseñó a Adán, a su representante, a su mensajero, los atributos divinos para que la humanidad pueda reconocer y aprovecharse, beneficiarse de los diferentes atributos divinos. Kullaha, kullun es todo. Kullun, todo, y ha es de ella. Es decir, que todos los nombres, para hacer énfasis, la ha es una referencia hacia los nombres. Entonces enseñó todos de ellas, ¿no? Porque el nombre en árabe es femenina. Entonces le enseñó todos los nombres o todo de ella, de los nombres. El pronombre posesivo para ella, es decir, por ejemplo, su casa, su nombre, ismuha. Su nombre, el nombre de ella, ismuha. Ha es la terminación para el pronombre posesivo. Summa, después, aradahum, él presentó ellos. Arada, él presentó a ellos, ¿sí? Arada, él, hum, ellos. ¿Sí? Hum es la terminación del pronombre posesivo para ellos. Es decir, que él luego presentó a ellos, ¿sí? Alá sobre, ¿sí? Al malaikati, los ángeles. Es decir, que luego él presentó los nombres, ¿sí? A los ángeles, ¿sí? Sobre, en ese contexto se usa en árabe, presentar a alguien, es decir, que él luego presentó o puso los nombres en frente de los ángeles,
y les pidió una explicación. Malaikatun, los ángeles, malakun, un ángel. Faqala, pues él dijo, qaulun, dicho, fa, pues, y qala, él dijo, ambiuni, nombrame, mencióname, ¿sí? Amba'a es él avisó, él mencionó, yambi'u es, yamba'u es él avisa, ¿sí? Él menciona, naba'un, un mensaje, y de la misma raíz procede o viene la palabra nabiyun, un mensajero, porque él recibe varios mensajes. Por eso un profeta, un mensajero en árabe es nabiyun, y naba'un un mensaje, y amba'a avisarle a alguien, mencionarle a alguien algo. Entonces, acá es imperativo, que sería en plural, que mejor la traducción literal sería nómbrenme, ¿sí? Menciónenme, ¿sí? Acá hay un error que en vez de singular tendría que ser plural. Entonces, nómbrenme, díganme, menciónenme o avísenme, bi asma'i, los nombres, ¿sí? Bi, avisar a alguien o avísenme de los nombres, ¿sí? Haulai, esto es para hacer hincapié, es decir, estos nombres o los nombres, avísenme, díganme. In, si, kuntum, ustedes estaban, ¿sí? Kana, él estuvo, y kuntum, ustedes estaban, es una referencia hacia el estado de una persona o una cosa en el pasado. Sadikin, los veraces, los ángeles. No, hubo un error, entonces sadikin, los veraces. In, si, kuntum, ustedes estaban, y kana es él estuvo, kuntum sadiqin, si ustedes son veraces. Sadiqin, plural, los veraces. Sadaqa, él dijo la verdad. Sadiq o sadik es una persona veraz. Y también encontramos, por ejemplo, que el título del profeta Mohammed, la paz sea con él, que él recibió en Meca era el as-Sadiq, el veraz. También, por ejemplo, el primer califa del Islam, Abu Bakr Sadiq, es decir, el veraz, ¿sí? Entonces, Sadiqin, los veraces. Y ahora acá encontramos que Dios menciona que ciertamente hay esos asuntos negativos o las desventajas que van a ocurrir a través de el sistema de enviar profetas o mensajeros. Pero acá dice Dios que es muy importante para el ser humano avanzar espiritualmente y recibir la guía divina, porque el humano tiene la capacidad de descubrir, de reconocer ciertos atributos de Dios que los ángeles no pueden. ¿Sí? Por eso presentó ciertos atributos de Dios en frente de los ángeles y ellos no pudieron reconocerlas, nombrarlas, pero el ser humano sí. Es decir, que el ser humano tiene una capacidad que está inherente en él que los ángeles no tienen en su comunicación con Dios, en reconocer a Dios, en descubrir a Dios. Por ejemplo, un ejemplo muy simple para entender esa temática. Dios dice que uno de los atributos, nombres de Dios, es Al-Ghafur, el sumo indulgente. Ahora, obviamente, los ángeles no pueden equivocarse, no pueden cometer un error, un pecado. Entonces, Ghafur es el atributo de Dios que perdona a una persona. Entonces, si una o el ángel no puede equivocarse, no puede pecar, entonces tampoco puede, tampoco hay una manifestación del atributo sumo indulgente. Los ángeles no pueden aprovechar o beneficiarse de tal atributo, pero el ser humano sí, porque el ser humano, a diferencia de los ángeles, puede cometer errores, puede equivocarse por su libre albedrío. Entonces, él puede descubrir ciertos atributos, ciertas características de Dios que los ángeles no pueden. Y por eso es en el Islam que la altura o si un ser humano se dedica a Dios y cumple con todos los mandamientos de Dios, él incluso en su estado, en su espiritualidad,
en su evaluación, en su elevación espiritual, está incluso mucho más arriba que un ángel, porque él tiene que alcanzar o puede alcanzar grados que los ángeles no pueden. Seguimos con el último versículo de la clase de hoy, que sería Qalu, ellos dijeron, Qala, él dijo, Qalu, ellos dijeron, Subhanaka, santo sos vos. Subhana, santo, ka, vos. Vos en ese contexto es el pronombre posesivo de tú. Que en árabe, en vez de usar un pronombre personal, se usa un pronombre posesivo. Subhanaka sería en ese contexto santo tú, ¿no? Tú en ese contexto como tu casa, tu nombre. Y también ya vimos esa palabra, la de subhanaka es una palabra fija, subhana, que sabbaha es el glorificó, yusabbihu el glorifica, tasbih, glorificación, y subhana es santo. Y por ejemplo se dice subhanakallahumma. Subhanakallahumma significa santo sos vos, oh Dios. O en una de las glorificaciones después de la oración, o en general también se dice subhanallah. Santo es Dios, santo es Allah. ¿Sí? La, no, ilma, ilma es conocimiento. De la raíz ya vimos esa palabra, alima, él supo, él conoció. Alimun, también vimos hoy el omnisciente, y alma es conocimiento. La na para nosotros, li para, y la na es el pronombre posesivo de o para nuestro, nuestra. Entonces sería literalmente para nuestra. Es decir, que nosotros no tenemos, no sabemos o no tenemos conocimiento. ¿Sí? Illa, excepto, illa siempre se usa posterior a una negación. Entonces acá tenemos la, no tenemos conocimiento, illa, excepto. Por ejemplo, también la ilaha illallah. No hay nadie digno de ser adorado excepto Allah. Entonces, illa es siempre la contraparte de una negación. Entonces, negamos primero algo en su totalidad y luego hacemos una excepción. Ma, que, o lo que, excepto lo que, allamtana, vos nos enseñaste. Allamtana, nos enseñaste. Allama, él enseñó, ¿sí? Y allamta, vos enseñaste. Na es la terminación para el pronombre posesivo de nosotros, que sería nuestro, nuestra en árabe, después de un verbo, cuando viene un pronombre como objeto, siempre se usa el pronombre posesivo. Como también ya vimos acá la forma de na. Nos enseñaste, ¿sí? Al-lamta, vos enseñaste na a nosotros, que en árabe se usa el pronombre posesivo, que sería nuestro o nuestra. Innaka, ciertamente vos. Innaka, ciertamente, también ya vimos hoy, y la misma estructura, que acá es el pronombre posesivo, pero se usa en el contexto como ciertamente vos, en el contexto de un pronombre personal. Anta, vos sos, y acá tiene la diferencia. Anta es el pronombre personal, vos sos, y ka es el pronombre posesivo para vos, que sería en español tú, ¿sí? Tu casa, tu trabajo, tu familia, ¿sí? Pero en árabe, cuando viene en la combinación con innaka, ciertamente en vez de usar el pronombre personal, se usa el pronombre posesivo, pero en el contexto, como en español, es ciertamente vos. Anta, vos sos, es una repetición para hacer hincapié, al-alimu, el omnisciente. También ya vimos esa raíz, analizamos y estudiamos en la clase de hoy varias veces. Al-Hakim, el sabio, otro atributo de Dios, que Él es el sabio, el más sabio. Hakama literalmente significa Él ordenó. Hikmatun, sabiduría, que también se usa frecuentemente en el Corán. Hikmatun, sabiduría, de la misma raíz como Al-Hakim, el sabio, y proceden de la raíz Hakama, el ordenó. Y eso fue todo para la clase de hoy y nos veremos con la siguiente clase el próximo martes.